Hola, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Un año movido ha iniciado para la organización sindical al seguir enfrentando procesos disciplinarios, persecución judicial y penal y de una política sistemática por parte del gobierno y de las multinacionales en contra del sindicato de la industria del petróleo. Precisamente a esta hora saludamos al presidente de la USO Nacional, Edwin Castaño, quien nos habla de este contexto a nivel nacional. Edwin, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes del Semanario Obrero. Primero que todo, pues darles un feliz año a todos los trabajadores, trabajadoras y a todos sus familiares. Estamos en estos momentos pues conmemorando los 26 años del vil asesinato de nuestro compañero Manuel Gustavo Chacón. 26 años de impunidad, 26 años que hoy nos están llevando a tomar y a enarbolar las banderas de lucha. Hoy esta organización sindical para este año se ha trazado unos proyectos, se ha trazado unas metas en la cual vamos a denunciar la Convención Colectiva de Trabajo, vamos a denunciar ante los organismos de control todo el tema de corrupción que hoy se viene presentando en Ecopetrol y en las multinacionales, vamos a estar en todo el proceso electoral que se viene de los negociadores de la Convención Colectiva de Trabajo, y pues estos retos nos van a llevar a lo que hoy la organización sindical está buscando: mejores condiciones de trabajo decente para estos trabajadores y trabajadoras, y en la cual para estos compañeros de contratistas pues vamos a presentar un capítulo especialmente para que sean ellos los beneficiarios de la convención colectiva. Hoy son casi 35.000 trabajadores y en los cuales esta organización sindical se trazó una meta, y la meta es de reconquistar el artículo 2º y 3º para estos trabajadores. Hoy queremos estar en todo el tema de la política nacional, de la baja de los precios de la gasolina. Estamos también en el tema de engrandecer a Ecopetrol a través del proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja, en la cual este sindicato va a ser propositivo. Este sindicato va a ser, este año va a ser el sindicato en donde vamos a proyectar a las dos refinerías como refinerías que van a salir a los mercados externos, pero primero que todo buscando unas mejores condiciones para los trabajadores. Hoy sí queremos nosotros, desde el gobierno nacional, pues buscar la libertad de nuestros compañeros que están injustamente detenidos, por el cual son burdos montajes que se hizo a través de la Fiscalía, y que nosotros pues creemos y estamos conscientes de que nuestros compañeros saldrán muy pronto de esas cárceles, de las mazmorras del régimen. Hoy estamos conmemorando 26 años de impunidad, y en la cual pues Gustavo nos ha entregado un legado a todo este grupo de dirigentes y trabajadores para nosotros pues luchar por los derechos de ellos. Hoy estamos también pendientes de todo el tema de los proyectos que Ecopetrol, a través de su proyecto en el proyecto de expansión de la refinería de Cartagena, pues finalizarlo en su feliz término, y también todo el proyecto del trazado del oleoducto bicentenario, en la cual pues este sindicato también ha sido propositivo y estamos pendientes de las condiciones laborales de los trabajadores. Queremos también estar pendientes de todo el tema del proceso de paz, en la cual este sindicato pues también va a estar pendiente y aportar a ese proceso de paz que hoy necesita el país. El proceso en el cual pues el sindicato va a ser propositivo en todo el tema de la política petrolera, y pues no vamos a ser inferiores, porque siempre 90 años de lucha que hemos entregado a este país, pues nosotros no se lo entregaremos también a ese proceso en el cual está en La Habana y que iniciará prontamente con el Ejército de Liberación Nacional. También en las políticas nacionales vamos a estar presentes con el Senado de la República, la Cámara, trabajando, estar muy pendientes de todo lo que pasa en Ecopetrol, y en la política vamos a estar también dispuestos a aportar en todos esos escenarios. Muchas gracias a todos los televidentes, y aquí estamos siempre prestos con esta organización sindical, la cual siempre vamos a llevar adelante. Ahí escuchábamos entonces la posición de la Junta Directiva Nacional a través de nuestro presidente Edwin Castaño sobre lo que está pasando a nivel nacional. También a esta hora tenemos otro invitado en nuestro set,
en nuestro programa, el Semanario Obrero, porque en estos días se reunió la Junta Directiva Nacional y tomó decisiones que son muy importantes e informarles a los trabajadores. Es Edwin Palma, vicepresidente de la Junta Directiva Nacional. Edwin, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente al Semanario Obrero. Bueno, buenas tardes, Lina, a usted y al programa y a todos los que nos sintonizan a esta hora por el Semanario Obrero. Como ya lo mencionaba, en estos días ustedes como Junta Directiva Nacional se reunieron aquí en Barrancabermeja y tomaron unas decisiones. ¿Cuáles son estas? Bueno, la decisión más trascendental y que estábamos esperando poder definir es la denuncia de la Convención Colectiva de Trabajo y la respectiva presentación del pliego de peticiones a Ecopetrol. Como todos sabemos, hace 5 años no hay negociación colectiva en Ecopetrol y el 30 de junio del año 2014 se acaba la convención colectiva que tenemos vigente y el sindicato ya tomó la determinación de denunciarla y presentar el pliego de peticiones para recoger todas las inquietudes que hemos acumulado durante estos 5 años. ¿Podríamos hablar un poco de cuáles serían estas peticiones que estarán allí plasmadas en el pliego? El pliego de peticiones se construye con las necesidades de los trabajadores. Tendremos que hacer un proceso electoral desde la base para elegir 17 negociadores a nivel nacional, quienes tendrán el compromiso y la responsabilidad de redactar ese pliego de peticiones conforme a la necesidad de los trabajadores en la base. No obstante ello, la Junta Directiva Nacional ha establecido unos ejes temáticos dentro de los cuales debemos movernos. El primer eje temático es el de política petrolera, en el cual nosotros, por ejemplo, pretendemos incluir la petición política a la administración de Ecopetrol y al gobierno nacional para que campos petroleros como el de Rubiales reviertan a favor del Estado colombiano, porque tenemos la capacidad técnica, la capacidad económica y la capacidad humana de operar ese campo. Otro de los ejes es el eje de formalización laboral y nómina, en el que pretendemos que muchos de esos trabajadores que hoy son tercerizados pasen a la nómina directa de Ecopetrol. Y este va a ser un punto coyuntural, teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha usado esa bandera para impulsar el Ministerio del Trabajo, y nosotros hoy le vamos a pedir a Ecopetrol que de esos 40.000 trabajadores tercerizados podamos llevar muchos de esos trabajadores a la nómina directa. Otro de los ejes es el de derechos humanos y paz. Nosotros como organización sindical, pero además como organización política, tenemos que ser sujetos activos en ese proceso de negociación que lleve a la salida negociada del conflicto para que este 2014 finalicemos con esa tan anhelada paz que queremos los trabajadores y los colombianos. El otro eje es el de seguridad social y bienestar, que hemos denominado así, donde recogemos el tema pensional, donde esperamos que podamos revivir ese plan 70 para aquellos trabajadores que aún tienen esa expectativa. Para los que no alcancen ese beneficio podamos definir cuáles son las actividades de alto riesgo en la industria del petróleo. También reivindicar la exención en el Sistema General de Salud para que sigamos siendo exceptuados y podamos seguir prestando, Ecopetrol pueda seguir prestando los servicios médicos de forma directa y de calidad, y también para que sigamos exceptuados del régimen de riesgos profesionales. En esos ejes nosotros incluso hemos pretendido negociar previamente con Ecopetrol algunas de esas condiciones antes de que se inicie el proceso de negociación colectiva, que tiene unos términos legales, y sin duda que no puede quedarse por fuera el tema de macrocontratación. Nosotros esperamos poder discutir previamente o en la negociación la suerte laboral de más de 40.000 trabajadores que laboran para la industria del petróleo, en la que esperamos que se aplique integralmente la Convención Colectiva de Trabajo que negociemos con Ecopetrol. Bien, ¿por qué es tan importante que en el país exista una verdadera política petrolera? Bueno, existe una política petrolera de estos gobiernos entreguistas que han usado nuestros recursos naturales para entregárselos a las multinacionales, para enriquecer a esas mismas multinacionales, en vez de dejar esos recursos naturales para que sean explotados a favor del Estado y que obviamente generen regalías y generen desarrollo sostenible en nuestra región y en nuestro país. No existe una política petrolera nacionalista. Eso precisamente impacta en el precio de los combustibles, impacta en que nosotros tengamos que comprar nuestro crudo que se produce en nuestro subsuelo a precio internacional para metérselo a las refinerías, y que esas refinerías produzcan combustibles tan altos como se ha puesto de presente el año pasado, que fue un tema de mucho auge
sobre la carestía que hay en los precios de combustibles y la demanda que está haciendo el pueblo colombiano, algunos legisladores y obviamente la Unión Sindical Obrera para que esos combustibles se reduzcan y se pongan a la par con Latinoamérica, porque pues, los estudios demuestran que incluso países donde no se produce petróleo tienen mejores precios de los combustibles. Entonces, toda esa política petrolera que no es de origen nacionalista, que obedece a los intereses transnacionales, a los intereses foráneos, nosotros queremos proponerla en el desarrollo de una ley marco, una ley orgánica de hidrocarburos, para que se reforme todo ese sistema y obviamente pase a manos del Estado para que redunde en mejor calidad de vida para todos los colombianos. Una de las propuestas es nómina y formalización del empleo. ¿Por qué esta sería como el tema más álgido dentro de la negociación de la convención? Nosotros teníamos hace 10 años 2 artículos en la convención que el gobierno de Uribe y la presidencia de Isaac Yanovitz nos golpearon. Uno era que las actividades propias y permanentes de la industria del petróleo no podían hacerse a través de trabajadores tercerizados, tenían que ser con trabajadores directos. Y que cuando existieran esos picos de producción se debían emplear trabajadores temporales. Lo único que podía hacerse a través de trabajadores tercerizados eran los proyectos de expansión y de modernización. Esos 2 artículos golpearon la columna vertebral de la convención y permitieron la tercerización al punto de que hoy seamos en Ecopetrol 8.000 trabajadores directos, mientras los tercerizados son 40.000. Nosotros debemos abrir esa discusión con la administración de Ecopetrol para determinar cuáles actividades son propias y permanentes, cuáles deben ser empleados de forma directa y cuáles deben ser empleados o se pueden ser empleados de forma tercerizada, pero con la aplicación integral de la Convención Colectiva de Trabajo que tenemos acordada entre la USO y Ecopetrol, y vincular a esa convención todas las actividades que estaban consagradas en la resolución 644 de 1959 que emana del decreto 0284 de 1957. ¿Cómo enfrentar el tema de macrocontratación y PMRB? Son 2 temas diferentes. El tema de macrocontratación va a exigir la movilización de los trabajadores de empresas contratistas, sea para formalizar su relación laboral y llevarlos a Ecopetrol como trabajadores directos, o sea para que a esos trabajadores tercerizados que queden se les aplique integralmente la Convención Colectiva de Trabajo. Entonces ahí tenemos un gran reto. Debemos, obviamente tenemos la pretensión de modificar el escalafón convencional para trabajadores directos, y ese escalafón convencional cambiaría y se aplicaría inmediatamente también a trabajadores de contratistas. Entonces ahí tenemos un gran reto que todos los trabajadores tercerizados debemos estar atentos. Por otro lado, el tema de PMRB, Barranca Bermeja, como lo ha dicho, ya está preparada para asumir el PMRB. Estamos a esperas de que Ecopetrol seriamente concrete la fecha de inicio de ese proyecto y deje de buscar más excusas para arrancarlo. Ahora la excusa que tiene es que debe firmar un acuerdo de armonía laboral con esta organización sindical. Nosotros apenas nos hicieron la propuesta, dijimos inmediatamente que sí, nos sentamos, hicimos 13 sesiones de trabajo, pero nadie puede estar acordando armonía laboral mientras al mismo tiempo tienen 1.300 procesos disciplinarios en contra de dirigentes y activistas sindicales, 4 compañeros detenidos, 150 denuncias penales, demandas contra la personería jurídica de la USO, y por eso nosotros decidimos suspender. Pero en las decisiones de la última Junta Directiva Nacional, entendiendo la importancia de ese proyecto para la ciudad y para el país y para la empresa, para la región, vamos a convocar nuevamente el escenario, vamos con la voluntad de acordar esa armonía laboral para quitarle todas esas excusas a Ecopetrol, para ver cuál es la otra que se va a inventar para retrasar el proyecto de modernización. ¿Cómo hablar de derechos humanos y de paz si Ecopetrol le hace la venia a las multinacionales de seguir precisamente violando los derechos laborales, violando el derecho a la libre asociación y al ejercicio de la actividad sindical? Bueno, nosotros tenemos un capítulo en la convención que no lo tiene nadie en el país, y es el capítulo de Derechos Humanos, capítulo 16 de la Convención, que no lo tiene ninguna otra empresa y ningún otro sindicato. En el marco de ese capítulo queremos desarrollar y poner a disposición la política petrolera en esos procesos de negociación, sea en la mesa que está en La Habana, sea en la mesa que pretende habilitarse con el Ejército de Liberación Nacional, donde queremos plantear que haya una política petrolera nacionalista, que haya respeto por los derechos humanos, por el Estado Social de Derecho, por el derecho de protesta, por el derecho de asociación sindical, porque no se puede estar hablando de paz y al mismo tiempo estar presentándose un proyecto de ley
por parte del Ministerio de Defensa para criminalizar la protesta social. Ahora no solamente va a ser delito bloquear una calle como ya está consagrado en el Estatuto de Seguridad Ciudadana, sino que ahora va a ser delito incluso hasta hacer un mitin, situación que debe llamar la atención del pueblo colombiano porque atenta contra el núcleo esencial del derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Por eso nosotros no podemos dejar de un lado lo que está ocurriendo en los procesos de negociación para la paz, no podemos dejar de un lado lo que está ocurriendo en la crisis institucional que hoy vive este país, producto de la toma del poder por parte de la extrema derecha, del Procurador General de la Nación, de todo ese complot que se generó incluso para derrocar al alcalde de Bogotá, el doctor Gustavo Petro. Toda esa crisis institucional no puede ser ajena a los trabajadores de la industria del petróleo y mucho menos a este sindicato, porque cuando hablamos de paz tenemos que hablar del respeto de las libertades individuales de todos los ciudadanos. La organización sindical ha hecho, o mejor dicho, tiene unas propuestas muy puntuales sobre política petrolera, macrocontratación, nómina, informalización del empleo, seguridad social y bienestar y derechos humanos y paz. Edwin, ¿cómo se están preparando las bases para este proceso? Bueno, estamos iniciando el año, nosotros debemos estar presentando el pliego de peticiones a más tardar el 30 de mayo, la denuncia de la convención a más tardar el 30 de mayo. Tenemos que hacer un calendario electoral para elegir los negociadores y tendremos que hacer toda una agenda de movilización en las subdirectivas. Este es un sindicato de industria, tenemos subdirectivas donde no hay trabajadores de Ecopetrol, entonces debemos concentrarnos donde están las bases de Ecopetrol, los campos de producción, las refinerías, el oleoducto, para empezar a sensibilizar a los trabajadores sobre este proceso. Muchos trabajadores, una gran cantidad de trabajadores de Ecopetrol no saben qué es una negociación colectiva, porque hace 5 años no teníamos una negociación colectiva. Muchos que han llegado a Ecopetrol hace un par de años creen que los derechos son dádivas por parte de la administración de Ecopetrol y no saben el significado que tienen ellos en la historia. Por eso hay que convencerlos de que la organización sindical, la presentación del pliego de peticiones y la consigna de ese pliego de peticiones en una convención colectiva es el camino para seguir defendiendo estos derechos. Hoy los trabajadores tenemos una más fácil tarea que la que tuvieron quienes crearon esos derechos. La tarea que tenemos es defender lo que al menos hoy tenemos y buscar reivindicar mejores condiciones de acuerdo al contexto en el que se mueve el mundo laboral hoy por hoy. ¿Quiénes pueden ser esos negociadores y cuál es el perfil que deben cumplir? Bueno, los negociadores tienen que ser trabajadores de Ecopetrol, porque así lo establece la ley, porque la negociación es Ecopetrol Uso. El perfil de ese trabajador debe ser un compañero que conozca la convención, que tenga contacto con los trabajadores, que sepa las necesidades de los trabajadores, que además tenga la voluntad de irse a negociar por altas horas, porque las negociaciones con Ecopetrol no tienen horario ni fecha en el calendario, sino que hay que poner todo el sacrificio en favor de esos trabajadores, de todos los trabajadores, por 40 días, que es lo que establece la ley, si la empresa decide acordar la prórroga, si no serían 20 días, y tener la capacidad de bajar a las bases a dar los informes periódicos sobre los avances de la negociación, para que los trabajadores estén enterados día a día de lo que está ocurriendo en la mesa y de cuál es la suerte de sus derechos. No debemos olvidar, para los trabajadores nuevos y para los trabajadores antiguos, que las últimas negociaciones siempre han estado amenazadas con contrapliegos por parte de Ecopetrol, con denuncias de la convención por parte del patrono para bloquear y negar más derechos de los que ya nos han negado y los que nos han arrebatado. Entonces tenemos que estar alertas a si eso se vuelve a ocurrir, para hacer una ofensiva en contra de la administración de Ecopetrol, para no permitir que nos arrebaten más derechos y por el contrario podamos buscar mejores reivindicaciones. Bien, ahora hagamos un recorrido por otros hechos que también son noticia aquí en el Semanario Obrero. Desde las primeras horas del día del 15 de enero, la organización sindical conmemoró 26 años del asesinato de su dirigente sindical, Manuel Gustavo Chacón Sarmiento. Hoy la organización sindical se niega a olvidar y por el contrario hace un esfuerzo grande en seguir construyendo nuestra memoria. Y no solo la memoria de los muertos, sino la memoria de sus luchas. Y a eso es lo que hoy le hacemos homenaje. Manuel Gustavo Chacón
no dio la vida en sí mismo, la dio por un pueblo trabajador, y a eso es lo que recordamos. Él recogió todos los requisitos y condiciones para que el Estado lo exterminara. Hoy no podemos dejar a un lado todo su legado. Somos responsables de lo que él construyó, que lo mantengamos en la historia. Y hoy, nuevamente, el Estado, con las multinacionales y el aparato paramilitar, se ensañan contra nuestra organización sindical. Hoy tenemos gran preocupación porque estamos recogiendo los mismos requisitos que tuvo Manuel Gustavo Chacón en su asesinato. Hoy lo recogemos estas nuevas generaciones de líderes y lideresas que han aportado también mucho esfuerzo y la vida misma para sacar adelante las pretensiones. Manuel Gustavo Chacón era trabajador de Ecopetrol, dirigente sindical de la USO Refinería, dirigente popular, comprometido con las luchas barriales y campesinas, pero además era poeta y hombre entregado a la causa del cambio político y social, por lo menos así lo recuerdan quienes fueron sus amigos. Lo lloramos todos los días, lo seguimos llorando porque el loco fue un hombre muy cálido, muy fraternal, tierno con sus amigos, con su familia, con sus hijos, con su compañera, con su esposa. Sí, lo recordamos como si estuviera pasando ahorita. Hasta la plazoleta de Telecom llegaron amigos, compañeros de trabajo, líderes sociales y sindicales, o simplemente el barranqueño que admiraba a Manuel Gustavo. Y entre ellos también se encontraba Manuel Leonardo, el hijo mayor del Loco, como era conocido el líder popular. Como familiar, que se reivindique la memoria de Manuel Gustavo, me parece que la USO durante 26 años ha mantenido este ejercicio de mantener la memoria viva, no solamente de Manuel Gustavo, sino de todos sus mártires. Es un ejercicio muy válido en la medida que la memoria no es un ejercicio nostálgico, no es un ejercicio para mirar para atrás con nostalgia, sino es todo un proceso de sanear, es un proceso de revalorar todas las luchas que se tuvieron en el pasado, porque el presente mismo nos ha demostrado que las razones para seguir luchando siguen siendo vigentes, siguen siendo válidas. Entonces, como traer la memoria, no de las personas, sino de las luchas que se hicieron, es un ejercicio que fortalece los procesos en el presente. Fue justo frente a este lugar, a las 10:15 am del 15 de enero de 1988, y después de hacer algunas diligencias en el sector comercial, cuando Manuel Gustavo Chacón se detuvo en un puesto de revista y de repente aparecieron dos motocicletas y una camioneta Toyota de la Armada Nacional. Se oyeron ráfagas de subametralladoras y el loco cae herido. Es llevado rápidamente por sus compañeros a la policlínica, pero ya era tarde. 32 impactos de bala cegaron su vida. Decir que la Unión Sindical Obrera, en el marco de este ejercicio, también se plantea la necesidad de la reconciliación que pasa por los elementos de la búsqueda de la paz, que este significado de los 26 años de Manuel Gustavo Chacón nos inscriben en un momento histórico dentro del cual el país se plantea generar espacios para dialogar y para poder superar el conflicto que se ha vivido, conflicto dentro del cual hemos perdido hombres y mujeres valiosos, y uno de ellos fue precisamente Manuel Gustavo Chacón, y hombres y mujeres como Rafael Jaime Estorra, como Auri Sarama Rugo y como muchos otros compañeros que han ofrendado su vida en esta lucha. Han pasado 26 años de este crimen y aún quienes dieron la orden de asesinato caminan las calles libremente. El caso de Manuel Gustavo Chacón es uno de la larga lista de crímenes cometidos contra una de las organizaciones sindicales más emblemáticas del país. Pareciera ser que el cementerio y la cárcel son los únicos lugares reservados por el Estado colombiano y los empresarios para los luchadores sociales en Colombia. Sergio Ríos, dirigente sindical, se ha defendido ante las acusaciones que hiciera en días anteriores uno de los escoltas de la organización, señalando presunto acoso laboral, injuria y calumnia.
No es cierto que yo como dirigente lo acose laboralmente, ya que jurídicamente pues yo no soy no tengo ningún vínculo laboral con Leonardo, ¿sí? Sino que él nos presta un servicio, ¿sí? Por intermedio de una firma contratista del Ministerio del Interior, nos presta el servicio de escolta. Desde la USO, directivas fijaron su posición ante el caso. La postura de la organización sindical fue ratificada el día de ayer en una reunión que tuvimos aquí en la sede, donde pues sin discusión alguna tenemos un respaldo total para el compañero Sergio Ríos como fiscal de la organización, donde consideramos que no hay lugar a acoso laboral por la condición que representa el compañero como un dirigente que recibe un servicio, mas no es el empleador del compañero. La Junta Directiva en reunión evaluó la situación a fin de tomar medidas al respecto. Llegamos a la parte final de nuestro programa, Edwin. ¿Qué otros temas se tocaron en esta reunión de Junta? Bueno, la verdad que nos concentramos 2 días por más de 12 horas cada uno, abordar exclusivamente el tema de la negociación con Ecopetrol. Es un tema de mucha responsabilidad por parte de esta dirección nacional, es un tema que va a implicar casi que todo el año 2014, porque ahorita nos toca prepararnos, luego viene la negociación y luego en la posnegociación nos tocará hacer los escenarios de socialización, reglamentación, establecimiento de comisiones, etcétera. El año 2014 es de grandes retos para los trabajadores de Ecopetrol y los trabajadores de contratistas de Ecopetrol. Entonces, nos pasamos los 2 días hablando de esos temas, preparando la agenda y ni siquiera alcanzamos a establecer el calendario electoral. Esta semana que se aproxima tenemos 2 días otra vez de reunión de junta en el cual nos vamos a dedicar a hacer el plan estratégico de este sindicato para fortalecer, para crecer y para seguir siendo un estandarte de la lucha democrática de los trabajadores a nivel nacional. El llamado a los trabajadores. Respaldar el sindicato, ya las fiestas quedaron atrás. Los compañeros que nos han afiliado, afiliarse masivamente al sindicato, los que ya son afiliados, seguir las orientaciones de sus dirigentes, de la organización sindical, prepararnos económicamente, psicológicamente, políticamente para enfrentar la negociación colectiva con Ecopetrol y estar muy atentos. El año 2014 se va a pasar muy rápido si lo vamos a trabajar 24 horas al día, todos los días, con las baterías cargadas exclusivamente para enfrentar esta negociación colectiva. Vicepresidente, gracias por haber estado en nuestro programa. Muchas gracias a usted por la invitación y a todos los que nos sintonizaron a esta hora. Gracias por su atención. Y a ustedes también, muchas gracias por estar ahí cumpliditos en esta cita con el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.